Hola familia hermosa, un feliz sábado para todos ustedes. Les saluda su pastor Homero Salazar y bienvenidos a este espacio que Iglesia Abierta nos da para el repaso de nuestra lección de escuela sabática. Esta semana hemos estudiado compartir la historia de Jesús dentro del gran tema de hacer amigos para Dios. Y bueno, como ustedes ven, ya estamos en la lección número 11. Esperamos con ansias que esta pandemia termine para volver a encontrarnos y abrazarnos juntos. Pero mientras tanto, continuamos con este espacio repasando juntos nuestra lección de escuela sabática. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración para pedir la presencia del Señor en nuestro repaso. Poderoso Dios, te doy gracias por esta oportunidad. Bendícenos para que podamos crecer en la fe, en este tema especial que estaremos repasando de lo que estudiamos esta semana con nuestra lección de la escuela sabática. Bendice a cada hermano en su hogar, donde quiera que esté, y que podamos disfrutar este momento en tu presencia. Oramos por Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, como les dije, nuestro tema esta semana fue compartir la historia de Jesús. Vamos a hablar acerca de qué es lo principal que debemos hacer cuando contamos nuestro testimonio a otros. En este trimestre estamos aprendiendo diferentes formas de poder testificar y llevar a otros a los pies de Jesús para que sean amigos de Dios, hijos de Dios, redimidos en los brazos del Señor. Y nuestra lección nos dio un texto bíblico como el texto de memoria y se los voy a leer. Primera de Juan 5:13. Dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Con este texto, Juan nos está diciendo que definitivamente cuando nosotros estamos enfocados en Cristo, creemos en Él, amamos a Cristo de todo corazón, entonces nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y esto implica que nosotros le creemos a Él. Creemos en Él y le creemos a Él. Y entonces esto nos lleva a nosotros a actuar en esa coherencia cristiana, en esa relación de fe con el Señor. Nosotros empezamos a actuar de tal manera que nosotros somos testimonios, somos cartas vivas al mundo de que Cristo Jesús, quien nos da vida eterna, es el que vive en nuestro corazón. La vida de fe, la vida del justo que vive por la fe, como dice Pablo en Romanos, es una vida de constante evidencia del poder de Dios dentro de nosotros. Dios es el objeto de nuestra adoración. Jesús es el centro de nuestra adoración. Y entonces eso se refleja en nuestro testimonio personal a otros. Y nuestra lección apuntó a eso. Dice la primera parte en la introducción: como se indicó en la lección anterior, nada argumenta más elocuentemente en favor del poder del Evangelio que una vida transformada. Tú y yo ya no somos más los mismos de ayer, desde el día en que nos encontramos con Jesús. Unos puede ser que se hayan encontrado recientemente con Jesús, otros ya venimos caminando hace muchos años con Él. Sea como sea, nosotros hemos sido llamados a testificar, a evidenciar el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la salvación, la redención que Cristo Jesús nos ha dado. Por lo tanto, nuestro testimonio vivo, dice, no será cuestionado. Rara vez se cuestiona un testimonio personal. Esa transformación que hemos vivido desde que nos encontramos con Cristo Jesús.
Si Cristo se cruzó una vez en tu camino y tú aceptaste al Señor como Señor y Salvador, como tu Redentor, como Dios, el Todopoderoso en tu vida, entonces eso se va a reflejar en ti. Por lo tanto, testificar es compartir lo que sabemos acerca de Jesús. Es dejar que otros sepan lo que significa Cristo para ti y para mí y lo que ha hecho Él por nosotros. O sea, en otras palabras, el personaje central de tu testimonio personal y el mío no somos nosotros mismos, es Jesucristo. Y hacia eso nos lleva la lección esta semana. Si nuestro testimonio consiste únicamente en tratar de probar que lo que creemos es correcto y que lo que otros creen es incorrecto, nuestra introducción decía, nos encontraremos con una fuerte oposición. ¿Cuántas personas han cometido terribles errores de entrar con su testimonio a criticar a otros por sus creencias y la forma como ven la vida, la cosmovisión que tienen de la vida? Y eso no es el llamado de Dios para nosotros. El Señor nos llama a testificar. Si nuestro testimonio sobre Jesús proviene de un corazón que ha sido transformado por la gracia de Cristo, conquistado por su amor y asombrado por su verdad, los demás quedarán impresionados por la forma en que la verdad que creemos ha impactado nuestra vida. Lo dice la introducción de la lección. O sea, la verdad presentada en el contexto de una vida cambiada, transformada, renovada y reavivada por Cristo es poderoso. Poderoso ese testimonio y marca una gran diferencia. Por lo tanto, entonces, la lección nos llevó en la primera parte, nos muestra lo que significa, y está escrito en la Biblia, el antes de nuestra vida y el después. Y esto prácticamente lo escribe el apóstol Pablo en el libro de Efesios, el capítulo 2, 1 al 10. Yo lo voy a leer también desde aquí. Me gusta mucho cómo Pablo escribe o describe prácticamente nuestra vida, el antes y el después. Fíjate lo que dice el verso 1 al 10, capítulo 2 de Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, Satanás, sus ángeles, sus tentaciones, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, muertos en nuestros delitos y pecados, por naturaleza, hijos de ira, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo la voluntad de la carne, como lo dice el apóstol San Juan, siguiendo, amando al mundo, amando con nuestros ojos, deseando el mundo, la carne, la vanagloria de esta vida. Sin embargo, eso era lo que éramos antes. Y así estábamos tú y yo perdidos. Así estaba yo. Y así Cristo me encontró. Pero ¿cómo fue el encuentro con Cristo? Lo dice en el mismo capítulo, desde el verso 4. Fíjate lo que dice. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, porque de tal manera te amó a ti, me amó a mí, amó al mundo. Y aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y enfatiza, por gracia sois salvos.
Eso es lo maravilloso de la gracia. La gracia es lo que Dios te da sin que tú lo merezcas. Es la salvación, el perdón de Dios sin que tú y yo lo merezcamos. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es a través del bautismo que tú y yo vivimos, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. ¡Cuánta bendición! Y Pablo hace un énfasis en el verso 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oye, esto es poderoso, mi hermano, poderosísimo. El antes y el después, muertos en nuestros delitos y pecados. Dice Pablo, nos sacó de las tinieblas. Y Pedro es más profundo todavía, porque él dice, no éramos pueblo y ahora somos pueblo. ¿Por qué? Porque alcanzamos misericordia. O sea, no teníamos identidad y ahora tenemos identidad. ¿Por qué? Porque alcanzamos misericordia. Y ahí Pedro, ustedes se acuerdan, 1 Pedro capítulo 2, donde dice, por eso son ustedes linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para anunciar, para comunicar, y esto es central, lo que dice nuestra lección esta semana, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a esta luz admirable. Ese texto es clave en esta lección. En otras palabras, el testimonio que vamos a dar, después de que no éramos nada y ahora tenemos identidad, el testimonio que vamos a dar no es el nuestro específicamente, es comunicar a otros las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Muertos en nuestros delitos y pecados. Así estábamos en otro tiempo. Hay palabras que se destacan aquí. Estamos vivos ahora. Estamos disfrutando de las abundantes riquezas de su gracia, de su gran misericordia. Hemos recibido salvación. Nos ha levantado y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¡Wow! Tremendo. Bueno, entonces, la base de nuestro testimonio es levantar a Cristo, mostrar que es Cristo que nos sacó de las tinieblas a esta luz. Y por supuesto, mostrar con nuestro testimonio gozo, paz, paciencia, benignidad, amor, ¿verdad? Todo eso que fortalece justamente el hecho de que Dios nos da su bendición y el poder para vivir. Gloria al nombre de Cristo. En la parte 2, nuestra lección nos habló acerca del poder transformador del testimonio personal. O sea, realmente si hay un testimonio de cambio, es tu vida, es la mía. Y aquí la lección nos muestra el testimonio de cambio, por ejemplo, de los dos hermanos de Santiago y Juan. Los dos hermanos a quienes Cristo mismo les puso el apodo, los hijos del trueno. Tú recuerdas, la lección nos recordaba la experiencia de Jacobo y Juan en Samaria, cuando ellos viajaban por Samaria y entonces no encontraban un lugar donde alojarse por la noche. Encontraron más bien oposición debido al prejuicio que los samaritanos tenían contra los judíos. Y entonces Santiago y Juan no tuvieron mejor idea que acercarse a Jesús. Y dice la palabra de Dios en Lucas 9:54, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, se acercaron al Señor y le hicieron este pedido. Le dijeron, estaban enojados evidentemente, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo
como hizo Elías y los consuma. Ni siquiera ellos dijeron, manda tú, Señor, que caiga fuego. No, nosotros, altivos, soberbios. Por eso la mamita de Jacob y Juan tenían el problema de la mamitis aguditis. Señor, que mis hijitos puedan estar el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu reino. No entendían, no comprendían. Estos eran los hijos del trueno, apodados por el mismo Jesús. Qué carácter, ¿verdad? Sin embargo, caminaron con Cristo. Cristo los amó. Él fue guiando sus vidas, orientándolos, entregándoles valores absolutos. Y ellos fueron creciendo bio, psico, socio, espiritualmente en los brazos de Jesús. Y se transformaron. Los hijos del trueno se transformaron. Juan se transformó en el discípulo amado. Eso es un testimonio de vida tremendo. Tremendo testimonio de vida. La lección decía, en presencia del amor de Jesús, la impetuosidad y la ira de Juan se transformó en bondad amorosa y un espíritu amable y compasivo. Por eso cuando vamos a la epístola de Juan, ¿de qué nos habla? El discípulo amado. Cambió hasta su forma de hablar. Los hijos del trueno, el hijo del trueno. Ahora escribe, hijitos míos, mis muy amados. ¿Y de qué habla? Del amor, del amor. El poder maravilloso del amor de Dios, transformando de adentro hacia afuera un corazón. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Quién es el que dice, God is love? Juan, en sus epístolas, habla del amor por los hermanos. Y hay una cantidad de textos que nos dio la lección. No lo voy a leer porque no me da el tiempo. Tú lo puedes, ya lo hemos repasado, ya lo hemos leído. Te estoy mencionando simplemente algunos. Y entonces hubo transformación en la vida de Juan. Ese es un testimonio vivo. Tu testimonio y el mío. Obviamente, si hubo cambio, si antes éramos unos cascarrabias, unos criticones, unos inútiles, hoy somos útiles para el Señor. Cambió nuestro carácter. Y la gente no tiene que hacer todo un curso psicológico para tratarnos. Somos fáciles, de fácil acceso. Y podemos contar nuestro testimonio del cambio que hizo Cristo en nosotros, de su maravilloso amor. Esa es la idea. Hay una cita del Espíritu de Profecía, del deseado de todas las gentes, página 13, que dice, el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él, Dios, desea solo el servicio de amor. Y el amor no puede ser exigido, no puede ser ganado por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. Vas notando, el testimonio vivo de una vida transformada es poderoso para que otros también puedan transformar su presente y su futuro. Cuando estamos comprometidos con Cristo, su amor brilla a través de nosotros hacia los demás. El mayor testimonio del cristianismo, entonces, es una vida cambiada, transformada. Esto no significa que nunca cometeremos errores. Y a veces no seremos conductos de ese amor. Pero significa que idealmente el amor de Cristo fluirá a través de nuestra vida y seremos una bendición para quienes nos rodean. Gloria al Señor. Esta fue la parte 2. Vamos a la parte 3. En la parte 3 hay un testimonio más, aparte de los hijos del trueno. Hay un testimonio más que es un testimonio vivo, que es el testimonio del endemoniado gadareno. Creo que la lección utiliza este testimonio como una ilustración extrema, porque aquí estamos viendo a una persona poseída por el demonio que es transformada por el amor de Cristo. Pero hay un elemento adicional en esta parte de la lección. Esto está en Marcos, el capítulo 5. Miren ustedes, yo voy a leer solamente, ustedes conocen la historia, solamente la primera parte para que ustedes vean la situación. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos,
Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, poseído, que tenía su morada, ¿dónde? En los sepulcros. Y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Miren, el demonio reconociendo a Cristo. Porque Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó Jesús, el único que puede hablar con esos demonios: What is your name? ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Ustedes conocen la historia, ustedes saben de esta historia. Esta historia es impactante, es una historia extrema. Endemoniados, hombres perdidos. Ustedes saben que la posesión demoníaca empieza cuando le permitimos a Satanás entrar en nuestra vida y poseer nuestro sistema nervioso central por medio de las avenidas del alma, que son los 5 sentidos. Satanás ocupa un lugar en nosotros por lo que oímos, por lo que vemos. Normalmente esos 2 sentidos son muy fuertes y Satanás los utiliza para poder poseernos. Bueno, aquí tienes tú, muerto, prácticamente muerto, poseído en sus delitos y pecados. Pero llega Cristo. Cristo llega a la orilla de la vida del endemoniado. Y Cristo lo libera, porque solamente Cristo tiene poder para sanarlo todo de manera integral. Cristo lo libera, dice la Biblia. Y Cristo, al liberarlo, hace algo maravilloso. El hombre vuelve en sí, recobra su dignidad, recobra su sentido, recobra su identidad. Exactamente eso. Cristo lo salva, lo redime. Él no era un teólogo, la lección dice claramente. Él no era un teólogo, no había caminado con Cristo un solo día, como los discípulos. Pero la lección destaca algo maravilloso. El hombre reconoce en Cristo al Salvador del alma. El hombre reconoce en Cristo el único camino, la única verdad y el único lugar donde él puede mantener vida. ¿Y sabes lo que hace Cristo con él? ¿Qué hace Cristo con él? Que no conoce de teología, que no conoce, le pide que sea el primer misionero en su ciudad. Y el hombre va a cumplir con esta misión. Mira lo que dice la palabra de Dios. Verso 18. Al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió. Más bien le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Hermanos queridos, este ejemplo, mayor ejemplo que este, ¿cómo es que Jesús le va a pedir a un hombre como este que vaya y que cuente qué? Que le enseñe doctrinas. No, es muy simple. Le dijo que vaya y cuente lo que en el encuentro con Cristo Dios ha hecho con él. Eso es el testimonio personal. Do you understand me? ¿Estás entendiendo? Mira, es impresionante. Escucha la cita que te voy a leer. Esto está en el Deseado de toda la gente, es página 307. Dice,
esos hombres, los endemoniados, en este caso es un endemoniado, habían tenido el privilegio de oír las enseñanzas de Cristo por poco tiempo. Sus oídos no habían recibido un solo sermón de sus labios. Ellos no podían, el endemoniado no podía instruir a la gente como son capaces de hacer los discípulos que habían andado diariamente con Jesús. Pero llevaba en su persona la evidencia de que Jesús era el Mesías. Podían contar lo que sabían, lo que ellos habían visto con sus ojos y habían sentido en su corazón el poder de Cristo. Esto es lo que puede hacer cada uno cuyo corazón ha sido conmovido por la gracia de Dios. ¿Cómo lo ves? Testimonios preciosos. ¿Qué cosas ha hecho Cristo en tu corazón? Ve y cuéntalas. Cuéntalas. Levanta a Cristo. Linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido. ¿Para qué? Para que anunciemos no nuestras virtudes, las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a esta luz admirable, como lo dice esta historia. Muy bien, vamos a la parte 4 ahora. Y ahora sí, hay 3 elementos que voy a destacar aquí acerca de la testificación. ¿Ya? El primer elemento es este. Si no tenemos la seguridad personal de la salvación en Jesús, no es posible compartirla con otra persona. Primer punto. Si tú y yo no tenemos la seguridad personal de la salvación en Cristo Jesús, no será posible que tú compartas esto con otra persona. No podemos compartir lo que no tenemos nosotros mismos. Y es muy importante. Hay un dicho interesante que dice: cuando me miro a mí mismo, no veo yo posibilidad de ser salvo. Pero cuando miro a Jesús, no veo posibilidad de perderme. Mira a Jesús. Ten la seguridad de que tú estás caminando con Cristo. Cree en Él. Camina con Él. Llénate de Él. Estudia la palabra. Ora. Y tu testimonio va a ser un testimonio vivo. Deja que el Espíritu transforme tu corazón de adentro hacia afuera. Dice el Señor en Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Cristo es el único que puede permitirnos la redención, el cambio y la transformación, y Él puede usarnos por medio de su Espíritu para testificar de Él. Un segundo punto que quiero destacar aquí. Nuestro Señor quiere que cada uno de nosotros se regocije en la salvación que Él ofrece tan libremente. Él quiere que nos regocijemos en esa salvación. Porque hemos sido justificados por la fe, es que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por ese motivo, porque tenemos paz, hay gozo en nuestro corazón. Hay un texto en Romanos 8:1 que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Recuerdas? El Padre planificó tu salvación, Jesucristo la ejecutó en la cruz del Calvario y el Espíritu Santo la debe completar en tu corazón. Y el tercer punto de esta parte 4 dice: si por fe hemos aceptado a Jesús y Él vive en nuestros corazones, a través de su Espíritu Santo, el regalo de la vida eterna es nuestro hoy. Today. Sí, así es como el Señor quiere que nuestro testimonio tenga esta seguridad, la seguridad de que Cristo está con nosotros, de que nosotros estamos con Cristo y el Señor puede utilizarnos para bendecir a otros. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Dice, esto quiere decir que una vez que hayamos
experimentado la gracia de Dios y la salvación en Cristo, nunca podemos perderla. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Bueno, eso es lo que el Señor pide. Esta seguridad es la que debe estar en nuestros corazones cuando testifiquemos a otros del inmenso amor de Cristo y de su poder. Y bueno, vamos a la parte final. Y la parte final destacó algo maravilloso, que es el centro de la testificación. El centro de nuestro testimonio debe ser Cristo. Lo decía Pablo. Fíjate, Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esta lección lo ha repetido varias veces. Esto, el centro es Cristo Jesús. Y aquí, en este punto, ciertamente, cuando aceptamos a Cristo, dice nuestra lección, claro que tenemos que hacer algunos sacrificios, dejar algunas cosas que antes nos atraían o nos gustaban, y hay que empezar a colocar nuestros valores en los rieles y los valores que Cristo Jesús nos ha enseñado. Hábitos malos, adicciones que teníamos, las vamos dejando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos fortalece, porque la palabra es viva y eficaz y va haciendo dentro de nosotros un cambio y haciendo efectiva la salvación de Cristo en nuestro corazón. Sin embargo, la palabra de Dios es muy clara cuando dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este es el principio del discipulado. La Biblia no promete, ni Cristo promete, que no vamos a enfrentar situaciones difíciles y que no va a doler. ¿Cuántos de nosotros venimos de beber, de fumar, de hacer un montón de cosas, hábitos completamente dañinos a nuestra salud, y los hemos tenido que dejar? Por un tiempo, al principio tal vez dolía, tú pensabas, no voy a poder, pero fíjense ustedes, esos hábitos cambian completamente. Yo estaba en el ejército, y cuando estaba en el ejército, pues de mi boca salían muchas palabrotas, y empecé a asistir a la iglesia y me salían naturalmente. Yo decía: Señor, qué vergüenza, ayúdame Dios, porque era algo natural en mí. Pero al cabo de un tiempo el Espíritu Santo cambió. Es como la experiencia de Isaías, tocó, ¿verdad? Con el carbón encendido mi boca, era de labios inmundos. Y el Señor fue transformando mi vida. Y ahora mi boca y mi voz es para predicar, para enaltecer, para engrandecer el nombre de nuestro Señor. Otro punto importante en esta última parte dice: los testimonios poderosos que tienen un impacto, que cambian la vida de los demás, se centran, y aquí está el punto clave, en lo que Cristo ha hecho por nosotros, y no en lo que nosotros hemos tenido que renunciar como sacrificios para seguirlo. Ahí está el punto, ahí está el detalle. Se centra nuestro testimonio en las virtudes del Señor y lo que Él ha hecho en nosotros. Y no lo que hemos, yo tuve que dejar. Fíjese usted, no sufra por lo que tuviste que dejar. Levanta a Cristo, y tampoco tenemos que ser, porque a veces forma parte del orgullo humano el querer mostrar: mira lo que tuve que dejar, para decir pobrecito, o qué tremendo hombre que tuvo que dejar semejante cosa. No, Cristo Jesús lo entregó todo por nosotros. Tú y yo valemos el sacrificio de Cristo. Tú y yo valemos la resurrección de Cristo. Tú y yo valemos la vida eterna que Él nos promete. Todo eso por amor a nosotros. ¿Entiendes cuánto valor tienes tú? ¿Cuánto valgo yo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo efectivo eso? ¿Quién hizo realidad eso? Jesús. En nuestro testimonio personal, Cristo es quien se lleva la gloria. Y aún en las cosas buenas que hacemos hoy, todo eso no es por obras para que nadie se gloríe. Es más, si yo hago algo bueno, vivo una vida buena para el Señor, esas obras ni siquiera son mías.
son las obras de Cristo, del Espíritu Santo, en tu corazón y en el mío. Bueno, hemos corrido un poco, pero hemos llegado a la parte final. Hay una cita al final de la lección, una cita en la conclusión, que yo la voy a leer. Es larga, pero me pareció sumamente interesante, porque dice muchas cosas. Voy a ir tratando y vamos a cerrar con esta cita. Voy a tratar de leerla sin correr porque me desespera cuando se me pasa la hora. Dice así, está en el Deseo a todas las gentes, página 312 al 313, y es la experiencia de la mujer que tocó su manto. Destaco algunas cosas, ¿ya? Voy a pasar por alto la mujer que tocó el manto para destacar. Dice, la fe que es para salvación no es un mero asentimiento intelectual a la verdad. No es suficiente creer acerca de Cristo. Debemos creer en Él. ¿De acuerdo? La única fe que nos beneficiará es la que acepta como Salvador personal, la que se apropia de los méritos de Cristo para uno mismo. Nuestra confesión de su fidelidad es el agente escogido por el cielo para revelar a Cristo al mundo. Nuestra confesión de su fidelidad. Debemos reconocer su gracia como fue dada a conocer por los santos de antaño. Pero lo que será más eficaz es el testimonio de nuestra propia experiencia. Somos testigos de Dios mientras revelamos en nosotros mismos la obra de su poder divino, o sea, el poder de Cristo transformando tu corazón. Cada persona tiene una vida distinta de todas las demás y una experiencia que difiere esencialmente de la suya. Dios desea que nuestra alabanza ascienda a Él, marcada por nuestra propia individualidad. Esos preciosos reconocimientos para alabanza de la gloria de su gracia. Y noten esta parte final. Cuando están respaldados por una vida semejante a la de Cristo, tienen un poder irresistible que obra para la salvación de las almas. Ese testimonio de esa vida con Cristo es el que mi madre me dio a mí. Es el que mis hermanos en casa, que habían aceptado la fe de Cristo y se congregaban con la iglesia adventista el séptimo día, mientras yo estaba en el ejército, ese testimonio fue poderoso y favorable. La ternura, el amor de mi familia orando por mí, fueron los que al final de cuentas en mi carrera cristiana terminaron ellos terminaron siendo usados y el Señor llamándome para entregar mi vida a Cristo Jesús. ¡Wow! El poder del testimonio personal. Comparte tu historia. Comparte tu historia con Jesús. Así llegamos al final. Oremos al Señor. Poderoso Dios, ayúdanos a comprender esto y a compartir nuestra historia con otros. La historia que tenemos contigo. Gracias por tu presencia. Oramos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Nos vemos la próxima semana.